La niña ciega. Acuchillada, dijo Silvia mientras apuntaba su tembloroso dedo hacia mi hermano Arturo. Sus ojos lechosos brillaban en su dirección y del otro lado de la mesa su esposa temblaba de indignación. La cara de mi esposo se sonrojó al soltar el tenedor y arrastrar a nuestra hija de regreso a su habitación, reprimiéndola mientras caminaba. Lo que restó de la noche fue incómodo y el ánimo inicial de la conversación jamás se recuperó. 2 semanas después, apuñalaron a Camila hasta la muerte en el cajón de estacionamiento de su oficina. Una universitaria ebria la encontró, casi vomita sobre su cuerpo, y llamó a la policía. Mi hermano juró que no le tenía mala voluntad a mi hija, pero supe inmediatamente que estaba mintiendo. En una ocasión, la mujer que enseñaba a mi hija a leer en braille me llamó. Señora, no sé qué suceda, pero su hija no ha dejado de susurrar electrocutado, electrocutado, desde hace media hora, y esto no le permite concentrarse en la lección. ¿Podría hablar con ella? Lo hice. Silvia, con esa total falta de comprensión que puede tener un niño ciego a los 9 años, me dijo que se trataba de una nueva palabra que aprendió en la escuela. Una semana después, la trágica muerte de un electricista alcanzó los titulares de la localidad. Se trató de un extraño incidente con cables enredados y un balde de agua. Por cuestiones de privacidad, el noticiario borró la cara de la profesora de Silvia, pero su voz me resultó extrañamente familiar. Él era mi compañero, mi alma gemela. Mientras mi esposo hacía horas extra en el trabajo, llamé a Silvia a la sala de estar. Mi vida, ¿hay algo que mamá deba saber? Dudó un poco. Cariño, ¿sabes que puedes confiar en mí? No guardo secretos para ti, mamá, dijo mientras negaba con la cabeza una vez más. Mi esposo entró a la sala de estar con el cabello desordenado y los ojos distantes. En lugar de correr a abrazar a su padre, Silvia simplemente se volvió hacia él y dijo: ¡Fuego! El corazón se me detuvo. Cada vez que Silvia decía algo así, la pareja de la persona a la que se dirigía moría de la forma que ella especificaba. ¿Un incendio? ¿Silvia realmente estaba haciendo predicciones o era una maldición por meterme en sus cosas? Me volví paranoica. Revisaba constantemente los electrodomésticos y me dediqué a deshacerme de cualquier cosa que pudiera producir un incendio. Así transcurrió mi vida los días siguientes. Y todo ese tiempo jamás dejé de vigilar a Silvia. Había desarrollado una especie de odio hacia mi propia hija. Una noche, mientras estaba en la sala, mi esposo llegó con múltiples heridas y ennegrecido por el hollín, mientras Silvia escuchaba la radio a mi lado. ¿Qué pasó?, le pregunté. Tragó saliva. Una de mis compañeras, su casa se incendió. Ella quedó atrapada, pero yo me las arreglé para salir. Aquella confesión echó a andar los engranajes en mi cabeza. ¿Qué estabas haciendo en la casa de una compañera de trabajo? La sola expresión en el rostro de mi esposo fue una admisión total de culpa. Abrí la boca para hablar. ¡No! ¡Para gritar! Sin embargo, una pequeña voz al costado susurró: envenenamiento. Los hijos de la luna. Creepypasta por Henry. 28 de abril de 2016. En la pequeña ciudad de Bisnen, nadie sale de casa después de que oscurece. Mientras el sol se esconde en el horizonte, las persianas se cierran, las velas se apagan y las puertas son firmemente atrancadas. Para el momento en que la luna nace, la ciudad entera parece un pueblo fantasma.
El silencio y la oscuridad reinan con supremacía. ¿Lo escuchaste?, susurró Freya con una voz atemorizada en el medio de la oscuridad. «Cierra la boca», susurró su hermano mayor Freud, con los dientes apretados, mientras veía las ventanas negras de la casa más próximas a ellos. Probablemente allí estaban atrapados. Nadie en su sano juicio dejaría las ventanas abiertas en la noche, al menos no en Bisnen. «Te dije que no debemos jugar en el bosque», siguió Freya. «Te dije que debíamos volver más temprano». «¡Cállate!», respondió el hermano. «Lamentarse por el pasado no cambia el presente». Freud volvió a su hermana, temblando en la oscuridad. «Eso no cambia la situación en la que nos encontramos». Antes de que Freya pudiera decir palabra alguna, el sonido ronco de una carcajada infantil fue llevado por el viento. Un racimo de escalofríos recorrió la nuca y los brazos de Freud. Algo en aquel sonido parecía malo. «Quizá hay otro». Freud apretó su mano sobre la boca de Freya. Acercándola a su cuerpo, reculó hacia las sombras del callejón. Una vez más, el sonido espectral se hizo eco en el aire. Freya se aferró a los brazos de su hermano cuando se dio cuenta de la magnitud de la situación. La voz de niño, extrañamente distorsionada, rompió el silencio de la noche como una bala que atraviesa un cristal. Salgan de donde quiera que estén». Aquella cosa se tambaleaba en la boca del callejón. A unos cuantos metros del escondrijo de Freud y Freya, la cosa tenía el tamaño aproximado de un niño y era algo larguirucho, con brazos que colgaban grotescamente cerca del suelo, haciendo que su cuerpo desproporcionado pareciera el de un gorila. Estaba completamente desnudo y tenía una piel tan blanca que reflejaba el brillo de la luna. La cosa volvió su brillante calva hacia el callejón mientras lo atravesaba. Su rostro era perfectamente liso y totalmente desprovisto de rasgos, con excepción de una risa desagradable, carente de labios y manchada de sangre. Freud sintió un líquido tibio que le recorría los muslos mientras su vejiga se vaciaba. Freya gimió. La cosa se detuvo en medio del camino, con el cuerpo rígido como una roca. Lentamente giró el torso mientras analizaba el callejón. Intentó retroceder. Freya respiró tan profundamente que empezó a hiperventilarse. Freud le puso una mano en la boca, pero era demasiado tarde. Con la velocidad absurda, la cosa volvió la cabeza al escondrijo, produciéndose un chasquido repugnante en el cuello. «¡Los encontré!». En la ciudad pequeña de Bisnen, nadie sale de casa después que oscurece. Todos los días, a los jóvenes se les advierte severamente que vuelvan a casa antes del atardecer. Siempre se les recuerda que el mal ronda en las calles por la noche. Siempre se les alerta que deben mantenerse en silencio, pues, si los escuchan, los hijos de la luna los cortarán miembro por miembro. Y yo solía hablar con los muebles. Crecí en un área donde las propiedades son tan grandes y las familias tan adineradas que construyeron mansiones y muros encerrándose a sí mismas en sus paraísos privados, nunca interactuando con sus vecinos excepto por una rara coincidencia. Fui educado en casa hasta cumplir los 7 años, que es cuando se acaba esta historia. Pero primero empieza a los 4 años,
edad de la que tengo el primer recuerdo de cómo era mi infancia. Cuando era niño pensaba que estar aislado en la propiedad de tu familia era lo que todos los niños hacían. Cada vez que mis padres salían, yo les pedía ir con ellos, pero ellos negaban con la cabeza explicando que solo los adultos salían de casa. Aparte de esto, nunca pedí juguetes o cosas, así que desarrollé lo que mis padres describían como una imaginación salvaje. Empecé a entablar relaciones con los muebles de la casa, conversaba con ellos a todo horario y les puse nombres a todos y a cada uno de ellos. Mis padres parecían disfrutar mi imaginación más y más, incrementando dramáticamente la cantidad de muebles en la casa. Mi padre siempre se había considerado a sí mismo como un manitas, alguien con la habilidad de trabajar con las manos, y a menudo me comentaba acerca de su gusto de construir cosas y de cómo había creado algunas de sus piezas. Y así pasaron 3 años de profunda relación emocional que desarrollé con los muebles de mi casa. Arnold era el sofá del living que parecía moverse de arriba a abajo según me reclinaba encima de él para leer libros. Sofía era mi cama que se movía suavemente meciéndome de un lado a otro para que me durmiera. A veces podía incluso oírla tararear delicadamente. Constantemente hablaba con María, una silla bastante pequeña que era muy receptiva conmigo, quien hacía sonidos y vibraciones extrañas de forma espontánea. Pero por encima de todo, yo le tenía mucho cariño a Leonel, el sofá grande y también el más suave de toda la casa, el que parecía imitar mi respiración. Todos los muebles eran tan suaves, tan cálidos y vivos para mí. Es curioso lo rápido que pueden cambiar las cosas. Era un lunes, mi 7º cumpleaños, y mis padres estaban en su taller construyendo un nuevo mueble como regalo. Una mujer se había perdido conduciendo a través de la ciudad y, aunque nuestros portones estaban bien cerrados, de alguna manera se las arregló para pasar. Llamó a la puerta y yo me sobresalté, ya que no había oído a nadie acercarse a la casa nunca antes. Cuando abrí la puerta, su expresión se desfiguró de horror y espanto. Ella vomitó de repente. Supongo que fue por el nauseabundo olor que desprende mi casa, aunque ya me había acostumbrado. Después me tomó en brazos y comenzó a correr, alejándome de aquel lugar. Mañana cumplo 27 y he estado intentando decidir si debería sentarme en la habitación donde mis padres van a ser ejecutados. Los titulares los habían etiquetado como monstruos. Nunca fueron clasificados como asesinos porque nadie murió. Pero fue mucho peor que eso. 167 personas para hacer 71 muebles. Esos son 664 extremidades reensambladas, de forma que nadie debería imaginarse. A veces la gente cree que soy budista porque no hay muebles en mi apartamento. Mis padres eran cirujanos y yo solía hablar con los muebles.